Buenas noches, profesor. En este caso venimos a presentar nuestro examen oral final para la materia de Introducción al Derecho. En este caso, mi persona, Martín Castillo, va a hablar sobre lo que son las fuentes del derecho, que es el tema que yo escogí. Como tal, ¿qué son las fuentes del derecho? Las fuentes del derecho son fuentes esenciales para crear y aplicar las normas jurídicas dentro del Ecuador. Estas se rigen junto a la Constitución y a las leyes, y dentro de estas destacan dos partes, las cuales son la costumbre y la jurisprudencia. Primero, ¿qué es la costumbre? La costumbre es una práctica social reiterada que se encuentra considerada obligatoria dentro del artículo 2 del Código Civil. Dentro del Ecuador, en la Constitución del 2008 se reconoce oficialmente el pluralismo jurídico. Nosotros, ¿cómo aplicamos las costumbres dentro de la sociedad? En este caso, un ejemplo claro sería la justicia indígena. Como bien hablé del pluralismo, nosotros lo que encontramos dentro de las costumbres es que son partes de la sociedad que no están dentro de las normas, sin embargo, pueden ser usadas como una alternativa. En este caso, la justicia indígena, siempre que sea usada de la forma adecuada. La otra parte es la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia es el conjunto de decisiones judiciales reiteradas que orientan cómo se aplican las leyes. Dentro del Ecuador nosotros usamos la jurisprudencia principalmente dentro de la Corte Nacional de Justicia. Al momento de aplicar la jurisprudencia, lo que nosotros hacemos es adaptar y saber interpretar cómo usamos las leyes dentro de casos específicos y garantizamos coherencia dentro de las decisiones judiciales. Finalmente, la costumbre y la jurisprudencia son fuentes esenciales del derecho, como bien expliqué. La costumbre incorpora las prácticas y valores de la sociedad, mientras que la jurisprudencia, por otra parte, garantiza la correcta interpretación de las normas jurídicas que nosotros tenemos dentro de cada caso, permitiendo que la vida jurídica del Ecuador refleje la diversidad cultural con la que contamos dentro del país y los principios de justicia material adecuados para poder aplicar la justicia dentro de nuestro país. De esta manera encontramos que la costumbre y la jurisprudencia inciden directamente dentro de la creación y aplicación del derecho, asegurando que el orden jurídico sea legítimo, participativo y finalmente acorde a la realidad del país. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Gracias, Martín. Muy buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Yesenia Solórzano y voy a exponer sobre dos fuentes muy importantes del derecho, los principios generales del derecho y la doctrina. Analizaremos qué son, qué elementos los componen y cómo inciden en la creación, interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Estas fuentes no solo complementan el ordenamiento jurídico, sino que permiten que el derecho evolucione y se adapte a nuevas realidades. Para empezar, ¿qué son los principios generales del derecho? Son normativas o ideas fundamentales que sirven como base y guía del sistema jurídico. Aunque no siempre estén escritas a la ley, su validez y reconocimiento proviene de su aceptación general en el orden jurídico. Eh, También tenemos la doctrina, que es un conjunto de estudio, análisis y teorías elaboradas por juristas, académicos y expertos del derecho sobre las normas jurídicas, que no es obligatoria como la ley, que influye profundamente en su interpretación y evolución. Los elementos de la doctrina que tenemos la autoridad moral y académica que proviene del prestigio del autor o la aceptación del planteamiento. También tenemos el carácter formativo, que guía el pensamiento jurídico del estudiante, jueces y legisladores. Por otro lado, el instrumento de innovación, que anticipa soluciones antes de que existan normas específicas. Tanto los principios generales del derecho como la doctrina guían al legislador al redactar nuevas leyes que sirven como base para sentencias judiciales cuando no hay una norma clara que favorece el desarrollo del derecho comparado. También suple el vacío normativo eh, como un argumento personal en un mundo jurídico en constante cambio, donde la ley escrita no siempre alcanza a cubrir todas las situaciones. Los principios generales del derecho y la doctrina cumplen una función esencial como fuentes dinámicas y racionales que permiten al derecho mantenerse justo, coherente y adaptable a nuevas realidades. Espero que les haya interesado esta conclusión. Muchas gracias. A continuación, Margarita.
Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Margarita Martínez y yo les voy a hablar sobre el punto de las clasificaciones de las fuentes del derecho, sobre las fuentes formales y las fuentes materiales. Ellas permiten entender tanto el origen de la aplicación práctica a las normas jurídicas y el ordenamiento. Las fuentes formales son aquellas reconocidas institucionalmente como la ley, la costumbre, la jurisprudencia que garantizan eh, certeza jurídica. En el caso de Ecuador, la ley elaborada por la Asamblea, la ley es elaborada por la Asamblea Nacional conforme a la Constitución, mientras que la costumbre, especialmente en el ámbito de la justicia indígena, como ya lo recalcó mi compañero, también tiene reconocimiento formal. Y por otro lado, la jurisprudencia y su parte aporta coherencia, uniformidad al interpretar y aplicar normas en casos concretos. Las fuentes materiales, en cambio, ellas representan los factores sociales, políticos, culturales que originan el contenido normativo, aunque no tienen por sí solas fuerzas obligatorias, que en Ecuador estas incluyen el poder constituyente, la Asamblea Nacional, el presidente, los gobiernos autónomos descentralizados, entre otros, muchos otros más. Estas distinciones evidencian que el derecho es un sistema dinámico, nutritivo por diversas dignidad humana y regulación social efectiva. En sí, la clasificación de las fuentes del derecho formales y materiales es esencial para comprender cómo se originan de manera estratégica y aplican las normas jurídicas dentro del Estado. Esta distinción permite identificar que el derecho no solo se basa en normas institucionales, sino que también con validez legal, sino que en cambio también en factores sociales y políticos que le dan contenido y legitimidad. En el contexto ecuatoriano, ambas fuentes actúan de manera complementaria, garantizando un orden jurídico coherente, justo y adaptado a la diversidad cultural y social del país. A continuación, mi compañera Cristi. Buenas noches con todos, mi nombre es Cristel Silvera y voy a hablarles sobre un tema muy crucial, la clasificación del derecho y sus principales clasificaciones. Muchas veces pensamos que el derecho solo es un conjunto de leyes, pero esto no es cierto porque su estructura interna importa demasiado. Sirven para entender cómo funciona el sistema legal en la práctica. Por ejemplo, cuando distinguimos entre un derecho público y un derecho privado, estamos entendiendo cuando el Estado tiene autoridad sobre los ciudadanos y cuando se trata entre relaciones entre las personas comunes. Lo mismo pasa entre un derecho objetivo y subjetivo, que no basta con que algo esté en la ley, que eso sería lo objetivo, sino que debe poder exigirse y convertirse en un derecho personal. Finalmente, entre un derecho sustantivo y adjetivo, que evita que los derechos no sean meras declaraciones sin eficacia y asegura que los derechos no sean solo palabras, sino que puedan hacerse valer a través de un proceso legal. En conclusión, estas categorías no solo organizan el derecho, sino que lo hacen funcional y predecible y justo. También la clasificación del derecho no solo son teorías, sino que sirve para entender cómo funciona el sistema legal en la práctica. A continuación, mi compañero. Espero les haya gustado esta presentación, profesor presente. Intentamos explicar todos los temas escogidos de la forma más clara, con el fin de complementar todo lo que indicamos dentro del ensayo. Buenas noches.